Todos nuevamente, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 122. Salmo 122. Cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a tener una breve meditación de este Salmo 122. Hermanos, pues seguimos meditando en esta serie de salmos que, como hemos visto, se les conoce como los cánticos graduales o cánticos de subidas, que van del 120 al 134. Estos salmos, hermanos, que son como un pequeño salterio dentro del salterio, y que, como hemos visto, eran los salmos que cantaban los peregrinos desde sus pueblos, desde las diferentes 12 tribus de Israel hacia Jerusalén y particularmente hacia el templo para adorar al Señor y para poder celebrar las tres fiestas judías, las tres principales fiestas que fueron establecidas en la ley de Moisés: la Pascua en primavera, Pentecostés a principios de verano y la fiesta de los tabernáculos en otoño. Estos salmos, hermanos, describen las experiencias que pasaban los peregrinos judíos en su camino hacia Jerusalén. Como hemos visto en el primer cántico gradual, en el Salmo 120, ahí vimos, hermanos, cómo el salmista nos habla de los vituperios que los peregrinos pasaban al verse como extranjeros, pasando por los pueblos de naciones paganas, de pueblos enemigos, pero que les era necesario atravesar para llegar hacia Jerusalén. Pero en esos viajes, pues recibían a veces ataques hostiles de hombres mentirosos. En el Salmo 121 que vimos la semana pasada, vimos los diversos peligros a los que se enfrentaban los peregrinos judíos en su peregrinaje. Vimos que se enfrentaban a resbaladeros y deslaves, caminos difíciles, pedregosos, que estaban expuestos a ataques incluso de animales salvajes como leones y osos, el sol y la luna fatigantes, noches frías, etc. Pero, hermanos, ahora en el Salmo 122, ahora aquí vemos el gozo y la celebración de estos peregrinos judíos, porque finalmente han llegado a las puertas de Jerusalén. Este Salmo 122, a diferencia de los otros dos salmos que ya vimos, de estos cánticos graduales, este salmo sí nos dice quién lo escribió. Este salmo fue escrito por el rey David. Hermanos, el rey David es muy probable que él no haya hecho un peregrinaje a Jerusalén, pero este salmo que compuso fue adoptado por los peregrinos judíos, porque en este salmo el rey David expresa el gozo,
expresa la contemplación y la admiración que tenían los peregrinos judíos sobre la ciudad de Jerusalén y particularmente sobre el lugar de adoración, sobre la casa de Dios. Vemos aquí en el versículo 1, aquí vemos expresado el gozo que un peregrino sentía cuando era invitado a subir de las puertas de las murallas de Jerusalén, cuando era invitado a subir al monte Sión, al lugar de adoración. Después vemos en los versículos del 2 al 5 esa admiración que el peregrino sentía por la ciudad de Jerusalén al entrar, al estar ya con sus pies dentro y empezar a contemplar la ciudad. Luego vemos en los versículos del 6 al 8 ese deseo que tenía el peregrino en su corazón por la ciudad de Jerusalén. Y por último, en el verso 9, vemos ahí la determinación del peregrino que toma al final a favor de la ciudad de Jerusalén. Hermanos, veamos brevemente el significado de este salmo en aquellos días. Veamos qué significa para nosotros hoy y aún qué lecciones hay para nosotros en este salmo. Permítanme hacer primero unos comentarios iniciales para entender mejor este salmo. Recordemos, hermanos, que Dios le había dicho a Moisés años atrás, muchos años atrás, cuando aún estaban en el desierto, cuando todavía no entraban en la tierra prometida. Ahí el Señor le dijo a Moisés que iba a establecer un lugar único donde el pueblo de Israel podía ir a adorarle, podía ir a ofrecer sus sacrificios, a presentar sus ofrendas al altar, a reunirse con el pueblo de Dios para adorarle. Y cuando David, hermanos, tomó la ciudad de Jerusalén, Dios envió a que el arca del pacto y el tabernáculo que Moisés había construido en el desierto fueran traídos y fueran puestos sobre el monte Sión. Y entonces fue ahí, hermanos, cuando se establece el tabernáculo como ese centro de adoración de todo el pueblo de Dios. Entonces, cuando un judío quería ir a adorar a Dios, presentar sus ofrendas, cantar con el pueblo de Dios, escuchar la palabra, el pueblo de Dios debía ir a Jerusalén. Estaba prohibido adorar a Dios en cualquier otro lugar. Era el lugar que Dios había determinado, que Dios había establecido para que su pueblo ahí le adorara. Y por todo esto, hermanos, Jerusalén se convirtió en la capital del reino. Además de esto, dentro de Jerusalén se encontraba el trono de David, donde se llevaba a cabo el gobierno de toda la nación de Israel, como Dios lo había prometido. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada de murallas. Se dice que había 3 filas de murallas que rodeaban toda la ciudad. Y en esas murallas, las murallas estaban llenas de puertas que eran los accesos hacia la ciudad de Jerusalén. Pero había una puerta en particular que era la puerta de en medio, que era la que daba un acceso directo hacia el tabernáculo y más adelante hacia el templo. Era un lugar, hermanos, muy particular, porque ahí en el monte Sión, ahí en el tabernáculo y posteriormente en el templo, era donde la presencia de Dios se manifestaba para con su pueblo. Así que Jerusalén, que es de alguna manera el centro de este salmo, Jerusalén era la imagen de la presencia de Dios con su pueblo. Entonces, cuando los peregrinos llegaban finalmente a las puertas de Jerusalén, ellos se reunían y decían: entremos por las puertas y subamos a la casa del Señor, celebremos la Pascua o celebremos la fiesta de los tabernáculos o Pentecostés.
y había mucho gozo, hermanos, porque finalmente los peregrinos, después de un viaje difícil, después de un viaje largo, finalmente habían llegado al lugar de adoración. Y eso es lo que vemos en el versículo 1. Vemos aquí el gozo del salmista cuando es invitado a subir a la casa del Señor y dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Había llegado el día, la hora de la fiesta, la hora del deleite espiritual. Hermanos, solo 3 veces al año ocurría esto. Nosotros tenemos el privilegio de reunirnos 52 domingos en el año. Ellos tenían 3. Nosotros tenemos el privilegio de reunirnos una vez por semana. Y a veces desperdiciamos ese gran privilegio de reunirnos cuando faltamos por cosas menores. ¿Te imaginas a un peregrino en aquellos días diciendo: es que falté a la fiesta de la Pascua porque me sentía muy cansado de toda la labor de la semana, pero ya será para el otro año que me pueda reunir? Hermanos, eso sería causa de indignación en todo el pueblo de Dios, en ese pueblo que esperaba con ansias a que llegaran estos 3 días anuales, a que llegaran estas fiestas para reunirse con el pueblo de Dios. Y hermanos, de la misma manera, nosotros debemos anhelar con ansias cada día del Señor. Que llegue este día que es el mejor día de la semana, porque nos reunimos con nuestros hermanos para adorar al Señor, para poder disfrutar, hermanos, de cada medio de gracia que Dios ha establecido para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento en fe, para celebrar los sacramentos, para recibir su palabra, para tener comunión con los santos, para presentar nuestras ofrendas y para adorarle con salmos y con cánticos espirituales. Hermanos, qué privilegio tenemos de poder reunirnos cada semana y aún de tener la libertad, hermanos, con la que gozamos de poder reunirnos. Nuestro hermano Héctor comentaba, oraba antes del estudio, oraba por aquellos hermanos, por aquellas iglesias en donde les es muy difícil reunirse, incluso está de por medio su vida. Hermanos, nosotros tenemos esa libertad de poder reunirnos en paz y de poder gozarnos con nuestros hermanos para juntos adorar al Señor. Ahora en los versículos del 2 al 5, ahora vemos aquí el asombro del salmista cuando ya está dentro de la ciudad y comienza a contemplarla y admirarla. Versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Imaginen aquí al peregrino entrando por una de las puertas de los muros y comenzando a contemplar toda la ciudad. Él se llena de deleite y dice en los versículos 3 y 4, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Hermanos, a pesar de que Israel había sido estructurado y dividido por motivos territoriales en tribus, las 12 tribus de Israel mostraban su unidad en estas fiestas anuales al reunirse todas estas tribus en un solo lugar para adorar al Señor. Y ellos lo hacían levantando acciones de gracias a Dios, cantando alabanzas, siendo dirigidos por los levitas con coros y con instrumentos de música, ofreciendo sus sacrificios, presentando sus diezmos, teniendo santa comunión con sus hermanos, con sus parientes, con sus amigos, acampando incluso en los atrios. Hermanos, era toda una fiesta de adoración
y de bendición. Y luego en el versículo 5, el peregrino ve el palacio de David y él expresa en el versículo 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David, reconociendo que Dios gobernaba desde ahí a toda la nación, a todo el pueblo, reconociendo que de ahí procedía la ley. Hermanos, Jerusalén era el centro religioso y civil de ese entonces. Y luego el peregrino en los versículos del 6 al 8 expresa el deseo de su corazón, lo que siente por la ciudad de Jerusalén y por la casa del Señor. Y dice en el versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Aquí el peregrino pide oración por la paz en Jerusalén. El rey David, hermanos, era un hombre de guerra. Había conquistado naciones vecinas, pero luego, en ocasiones, esas naciones se levantaban contra ellos, como los amonitas, los filisteos, los moabitas, y venían y hacían guerra contra Jerusalén. Y muchas veces David tuvo que defender la ciudad de estas naciones paganas. Así que lo que ora aquí el salmista, el peregrino, es que haya paz en Jerusalén, que haya descanso de esas guerras. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque cuando había paz en Jerusalén, esto hacía que el camino de los peregrinos para las fiestas anuales pues fuera todo más fácil, para que hubiera mayor libertad, para que hubiera mayor paz, para que ellos pudieran llegar sin dificultad a la ciudad de Jerusalén. Pero el salmista también desea, hermanos, no solo que haya paz extramuros de la ciudad, sino también dentro de sus muros. Dice en el versículo 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. En el versículo 6, ora el salmista que Jerusalén esté libre de guerras, pero también pide oración para que haya paz dentro de los muros de Jerusalén, para que haya paz dentro de sus moradores, para que haya paz entre los hermanos, para que haya descanso en los palacios. Esto es una referencia hacia el rey. Si el rey tenía paz, si el rey tenía prosperidad, eso también se iba a ver reflejado en el pueblo, en los moradores de la ciudad. Por eso dice en el versículo 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Y finalmente vemos una determinación en el versículo 9 y dice el peregrino, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y buscar el bien de la ciudad en ese contexto, en ese entonces, significaba, como ya lo decía el salmista, orar por la paz de Jerusalén, orar por la ciudad, orar por el bienestar del rey y de sus habitantes, pero también el buscar el bien de la ciudad era el asistir fielmente a cada fiesta anual, el contribuir económicamente con sus diezmos en cada una de sus visitas. Ahora, hermanos, podemos preguntarnos, ¿este salmo qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver este salmo con nosotros los creyentes que vivimos en México 2000 años después de que este salmo fue escrito? ¿Qué tiene que ver con nosotros, hermanos? La ciudad de Jerusalén existe, pero ya no está ni el tabernáculo ni el templo, lugares donde el Señor tenía su morada. ¿Qué tiene que ver con nosotros, hermanos? La iglesia ahora en el nuevo pacto, hermanos, es llamada templo santo en el Señor, morada de Dios en el Espíritu. Esto tiene que ver mucho con nosotros, porque así como el salmista, cuando ya sus pies estaban dentro de la ciudad y comienza a contemplar y admirar la belleza de esa ciudad, hermanos, ahora nosotros podemos mirar esa obra
perfecta del Señor Jesucristo, esa obra que Él hizo a favor de nosotros, para que ahora nosotros como iglesia seamos llamados templo santo en el Señor, morada de Dios en el Espíritu. Es por lo que Cristo hizo, hermanos, que ahora el Señor habita en nosotros y con nosotros. Dice en Efesios 2:20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es en la iglesia, hermanos, donde Dios mora. Y cuando decimos iglesia no nos referimos a estas 4 paredes, al techo. Nos referimos, hermanos, a la reunión de los creyentes, a la reunión de los cristianos. En ellos es en quien Dios habita y ya no más en un edificio. Dios habita en su pueblo. Ahora somos nosotros el templo de Dios, como dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo se los leo. Dice Pablo a los Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y también Pedro, hermanos, nos compara a cada creyente como una piedra viva, que estamos juntos, que constituimos un edificio invisible, santo, orgánico. Y dice Pedro: vosotros también, en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, nosotros, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos viajar hacia un lugar, hacia una ciudad, no necesitamos ir a un templo, a un edificio para adorar a nuestro Dios, porque ahora, hermanos, nosotros somos morada de Dios en el Espíritu, porque ahora nosotros somos el templo del Señor, gracias a lo que Cristo hizo. Pero, hermanos, Jerusalén también representa algo más, y quiero que aquí sí me acompañen a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4. Hemos visto, hermanos, que Jerusalén es un tipo de la iglesia, pero ahora, hermanos, vemos aquí en este pasaje que Jerusalén representa algo más. Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué representa Jerusalén, hermanos? Representa la iglesia en toda su gloria. La nueva Jerusalén, hermanos, como dice este pasaje, es el tabernáculo de Dios con los hombres. La iglesia en su gloria, en toda su plenitud, será cuando en el cielo nuevo y en la tierra nueva Dios esté con nosotros, el pueblo de Dios, en gloria y para siempre.
¿Y cómo aplicamos este salmo para nosotros hoy? Hermanos, debemos alegrarnos por el privilegio que tenemos de ser parte de la iglesia de Dios. Debemos alegrarnos de poder adorar a Dios junto con nuestros hermanos. Hermanos, es un gran privilegio y una gran bendición que podamos hacer esto. Debemos ver a la iglesia en su hermosura, así como el peregrino dentro de Jerusalén empieza a contemplar a esa ciudad, sus palacios, el tabernáculo, todo lo que se llevaba a cabo ahí. Hermanos, nosotros debemos admirarla porque es un lugar especial. Es un lugar donde somos bendecidos con los medios de gracia. Debemos admirarla porque Dios nos habla a nosotros como pueblo reunido por medio de su palabra predicada. Debemos admirarla, contemplarla, hermanos, porque Él nos bendice a través de las ordenanzas, porque es el lugar llamado casa de oración, donde podemos reunirnos y orar en unidad, orar corporativamente por las necesidades de la iglesia y principalmente por el avance de su reino, por la gloria de Dios. Así que, hermanos, no dejemos que los defectos de la iglesia nos desanimen. Hay defectos, la iglesia aún tiene mancha, aún tiene arruga, está formada por pecadores como tú y como yo, por hombres débiles, por creyentes débiles, torpes aún, que seguimos fallando. Pero hermanos, compartimos algo todos, somos pecadores redimidos. Somos pecadores arrepentidos que estamos en proceso de santificación. Estamos en este proceso durante este peregrinaje hasta la ciudad celestial. Así que miremos, hermanos, cuán gloriosa es la iglesia para nosotros. Y tomemos la determinación, hermanos, como la toma el salmista. Debemos buscar también su bien. Debemos buscar el bien de nuestra iglesia. ¿Cómo? Manteniendo la paz, manteniendo la unidad de la iglesia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, que cada día de reunión, que cada día del Señor podamos decir como el salmista en el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Hermanos, que Dios nos llene de amor, de alegría y de pasión por la iglesia. Que este pueda ser nuestro deseo todos los domingos. Que en cada reunión podamos decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que Dios nos ayude, hermanos, que seamos llenos de este santo gozo, de ser parte del cuerpo de Cristo que va camino a la Jerusalén celestial. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y alegremente y en unidad sigamos adorando a nuestro Dios. Amén.